Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy voy a estar hablando de el esquema. Si es primera vez que llegas a este canal, en la caja de descripción y en el comentario fijado de este video vas a encontrar la lista de reproducción de Coach Literario, para que no te pierdas ningún detalle y sepas en qué orden van los capítulos. Antes de continuar, recuerda que puedes encontrar distintas opciones para apoyar este canal en la caja de descripción de este video. Además, déjame un comentario, dale me gusta y suscríbete. Ahora que tenemos esto claro, voy a comenzar a hablar rápidamente de lo que me interesa el día de hoy. Esto que están viendo en pantalla en la esquina superior izquierda es el título del capítulo y es cómo voy a ir mostrando poco a poco los contenidos que me parecen relevantes. El esquema a ti te va a permitir trabajar en tu proyecto y llevarlo desde el inicio hasta el final. Para esto vas a necesitar algunas cosas que son importantes dentro del desarrollo de la historia y lo voy a ir comentando poco a poco mientras pongo palabras y algunas otras cosas que voy a ir dibujando en el momento. Es importante que tengas en cuenta también algo que voy a decir respecto a esto y que siempre lo voy a estar mencionando. Lo que yo menciono en esta lista de reproducción, en estos videos de coach literario, es mi punto de vista y la forma en que yo he aprendido a lo largo de los años a desarrollar mi trabajo. Yo te aconsejo que lo realices así, pero si tú al momento de ver este video descubres que hay ciertos elementos que pueden funcionar de otra manera, puedes adaptarlo. Lo entretenido de esto, de la industria literaria, es que siempre se puede aprender y se puede crecer. Y si tú encuentras una manera de tomar este esquema y la forma en que lo voy a presentar y hacerlo más amigable contigo para que funcione mejor, pues mucho mejor. Lo primero que me parece importante que tengas en tu esquema es el inicio. Con el inicio me refiero a un enganche. Es importante poner atención en esto, me disculpo por las malas letras, pero no viene incluida la buena caligrafía. ¿A qué me refiero con esto de tener un enganche para tu historia? Estoy poniéndome en la perspectiva de que tú quieres contar esta historia y quieres entregarla al mundo, porque si la estás escribiendo solo para ti, las cosas son más relativas. Pero si quieres capturar al público, vas a necesitar tener un inicio que llame la atención, sin necesidad de caer en algo cliché que sea demasiado usado y manoseado, tratando con eso de llamar la atención. Tienes que construir un inicio que hable del corazón de la historia. Voy a poner un ejemplo. En determinado momento yo escribí una novela que pueden encontrar en mi blog que se llama Contracorazón. En esa novela la escena inicial tiene importancia porque está conectada con el desarrollo de toda la historia. Sin embargo, hay algo más importante con ella y es que el corazón de toda la historia está en esa escena inicial. Me explico. Contracorazón es una historia de amor que se está contando en retrospectiva a través de otros personajes. Lo que importa aquí es esa relación que queda rota entre el personaje A y el personaje B. Con eso en mente, tenemos que es una historia de amor trágica. No voy a profundizar en el desarrollo de esa historia porque eso corresponde a esa historia en particular. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el corazón de esa obra es una historia de amor trágica. Son dos personas que tratan de estar juntos y no pueden estar juntos por una situación que ocurre y las dos personas mueren. Y en esta escena inicial yo resumo el sentimiento que tienen entre ellos y cómo se encuentran en este momento fatal y cómo esa relación que tienen termina destruida por la muerte. Ese es el corazón de la historia y es una escena que está planteada para que tú entiendas desde un principio de qué trata. Además de esto, plantea una incógnita. Si los personajes mueren en la primera escena, ¿cómo es que la historia va a continuar después? Adjunto a esto hay un enganche adicional que está en la sinopsis de la contracubierta. En esa sinopsis yo menciono a dos personajes que se conocen. Sin embargo, esos dos personajes no tienen los mismos nombres.
Por lo tanto, va a ser misión del lector descubrir si estos dos personajes que estoy mostrando que mueren al principio reencarnan, reviven, tienen una nueva oportunidad, o yo tal vez estoy contando su historia trágica al principio para que alguien recoja esta historia y trate de armarla y recomponerla en otro momento. Lo que va a ocurrir a futuro depende del desarrollo de esa historia. Sin embargo, esa escena inicial tiene como objetivo mostrar esta historia de amor trágica, explicar que ese amor no se pudo concretar de forma satisfactoria por la muerte y que estos dos personajes estuvieron juntos pero al mismo tiempo estuvieron separados al momento de morir. Cuando vas a plantear tu historia, busca cuál es ese inicio en donde puedes condensar los elementos que están en el corazón de tu historia sin hacer un spoiler del final. Si tienes la intención de contar, por ejemplo, una historia que habla sobre la injusticia de la guerra, entonces busca tal vez en el inicio la muerte de algún personaje que no sea vital, o tal vez una situación que no tenga directamente que ver con muerte, sino con pérdida. Tal vez una niña o un niño que tiene un juguete que siempre quiso y está muy feliz, y la guerra destruye su casa, y enfocas la escena no en la destrucción en sí, sino en cómo la inocencia de esa niña es destruida cuando ve que sus cosas desaparecen y que lo que un momento antes pensaba que era algo perfecto y un momento maravilloso se termina convirtiendo en un momento muy triste. Ese es el ejemplo que quiero plantear. En el inicio tienes que tener un gancho que sea interesante y en donde se plantee el corazón de la historia. También es posible que lo enseñes como algo que es un spoiler encubierto del final. Me explico. Cuando tú estás contando un spoiler de la historia, lo que estás haciendo es adelantar algo que va a pasar después. Sin embargo, tú puedes hacer un spoiler, entre comillas, porque sea el concepto de algo que va a ocurrir, pero tú no lo estás explicando de una forma clara. Por ejemplo, puedes poner, supongamos que tienes una historia romántica y tú quieres que en esa historia romántica los personajes se queden juntos al final. Tal vez al principio podrías poner una escena metafórica en donde estos dos personajes están realizando actividades similares en lugares distintos porque aún no se conocen. Y de esa manera estás anticipando, sin decirlo, que eventualmente van a coincidir porque tienen cosas en común. Lo siguiente que quiero mencionar después del inicio son los capítulos. Cuando me refiero a capítulos no estoy hablando de forma concreta en que tengas que tener la historia dividida en capítulos con números, sino que me refiero a la separación de la historia en segmentos. ¿Por qué? Porque una historia tiene que tener algo que se llama desarrollo. Es importante que tu historia vaya desde un principio hasta un final y que haya una curva de desarrollo en ella. La idea es que el inicio y el fin sean distintos entre ellos porque hay un avance. Por ejemplo, si es una tragedia, que es una historia en donde todo va a terminar mal, al inicio las cosas deben estar en un estado y en el final todo debe estar destruido o los personajes deben estar muertos o haber perdido todo. Ese desarrollo es el que tú tienes que plantearte a través de capítulos. Si vas a escribir directamente separando la historia en capítulos, asígnales título. Y si no te sientes cómodo con el título, asígnale a cada uno de ellos un título entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? Si vas a separar, por ejemplo, tu historia en 20 partes, en 20 capítulos, pero no quieres ponerles título o no eres bueno con los títulos o simplemente le vas a poner 1, 2, 3, puedes ordenar esto a través de un sistema que sea más referencial, que para ti en tu cabeza funcione de una forma correcta, asignándole un título de algo que va a pasar. Por ejemplo, si es una tragedia, al principio tendría que estar todo bien, en un segundo capítulo tendrían que comenzar los problemas, en un tercer capítulo tendrían que haber sospechas, y así agregando todo esto para que se entienda que hay un desarrollo y tú puedas ubicar estos elementos de forma ordenada dentro de la historia.
Esto es muy importante porque hay muchas historias que aquejan de algo que voy a poner ahora en pantalla. A lo que me refiero es que muchas historias tienen este problema, que es mucha información junta. Si en algún momento te ha pasado, a mí me pasó recientemente leyendo un libro que tenía 400 páginas y daba la sensación que toda la resolución de la historia, que incluía a varios personajes e incluso un desplazamiento temporal, ocurría como en las últimas 15. Para que tengas una referencia audiovisual, como ocurre en las teleseries que duran 150 capítulos, pasan miles de cosas, pero todo se resuelve en el último capítulo. Tienes que evitar eso porque puedes hacer que el público sienta que no valió la pena el camino porque simplemente juntaste todos los cabos y no te importó, y además porque hace que el trabajo sea desprolijo. Si tienes una historia que resolver, ve atando los cabos o soltando la información o revelando las verdades o lo que sea poco a poco, para que al momento de llegar al final tengas una resolución final y no todo junto. Tener capítulos es importante para que la historia esté bien planteada y dividida de forma homogénea a lo largo de ellos. Lo siguiente que voy a mencionar es esto: escenas. Cuando digo escenas, no me refiero de forma específica a que estés hablando de escena tanto como si fuera una película, sino que me refiero a escenas importantes. Por ejemplo, si tienes una novela, un drama romántico, en donde los personajes pasan mil dificultades para estar juntos, se supone que algunas de las escenas importantes que van a ver en esa historia es cuando se conozcan, cuando tengan algún conflicto, cuando se empiecen a enamorar, cuando su relación esté en riesgo por alguna desconfianza o por el plan de alguien, y finalmente cuando consigan estar juntos. Yo en este caso describí un total de 5 escenas porque no estoy construyendo un proyecto, es solo una idea. Esas escenas son importantes para la obra porque van a hablar del desarrollo de los personajes y del desarrollo de la historia. Si tienes bien planteado en tu mente dónde y cuándo ocurren estas escenas, las puedes distribuir dentro de los capítulos y además puedes hacer que el desarrollo sea mucho más fácil de escribir para ti. No es necesario que escribas la escena completa, con que lo tengas claro en tu mente o hayas tomado unas notas referente a esto, va a ser más fácil al momento de escribir. No se te van a olvidar cosas que son importantes y además vas a tener en tu poder todo esto para hacer referencias. Tal vez si es una escena importante que va a ir en la mitad, puedes hacer un pequeño anuncio o dejar algo sembrado antes. Lo siguiente que me parece importante tener en mente es esto, que es el quiebre. En la mayoría de las historias tenemos un inicio que está aquí. Voy a poner que este triángulo con un círculo, eso es el inicio. Y la historia va a tener por acá un fin. Sin embargo, la mayoría de las historias no son lineales, sino que lo que hacen es un largo camino para llegar hasta el final. Dentro de esas historias ocurre muy seguido, prácticamente en la mayoría porque es interesante, que la historia sigue un determinado ritmo. Lo estoy ejemplificando aquí. Hay una cierta curva, en determinados momentos pasa algo, pero en general sabes hacia dónde va. Sin embargo, hay un determinado momento en que va a haber un quiebre profundo en esa historia antes de llegar hacia el final del libro, en donde todo se va a resolver. Ese punto de quiebre es importante porque va a realizar dentro de la obra un llamado de atención al público, mostrando que ese es un asunto mucho más importante que el resto y puede ser muy importante para el desarrollo de los personajes y también para la forma en que vas a hacer la resolución de esta historia. Por ejemplo, si es un drama humano, el momento en donde el personaje tiene que entender, por ejemplo, que debe recomponerse y dejar esa vida de violencia para enmendar su camino, debe ser ahí, en ese punto de quiebre. Si el personaje, por ejemplo, ha estado viviendo en la delincuencia,
En el punto de quiebre es donde va a estar la escena en que, por ejemplo, pierda a alguien importante o cometa un crimen atroz y eso haga que la persona entienda que no debe seguir en esa senda. Ese punto de quiebre es importante localizarlo de una forma inteligente y además construirlo. Puedes ir a lo largo de los distintos capítulos, ir sembrando cosas poco a poco para que al momento de llegar a ese punto de quiebre tenga sentido, tenga peso y conduzca a una buena resolución. Finalmente voy a hablar de esto, la resolución de la historia. Como dije antes, tenemos la historia con un inicio y posteriormente tenemos un final. Cuando estoy hablando de la resolución, a lo que me refiero es lo que es la conclusión de esa historia y cuál es el sentimiento que le va a dejar al público. Por ejemplo, si tú estás leyendo una historia de terror, el final, y supongamos que en esa historia de terror, al final sobreviven dos personajes y consiguieron matar al asesino. Y al final logra llegar la policía y los están ayudando y atendiendo las heridas que tienen, mientras ellos le relatan a la policía qué es lo que ocurrió. En esa secuencia final tiene que haber impregnado un sentimiento, que es el que tú quieres poner en la conclusión de esa historia. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Esos personajes llegaron ahí a esa situación por sus malas acciones? Tal vez se juntaron o se reunieron con personas inadecuadas y gracias a eso no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y eso los hizo exponerse. Por lo tanto, la resolución es que deben cambiar sus vidas y conducirlas de otra forma, o tal vez es una historia romántica en donde los personajes cometieron muchos errores pero entendieron que se querían, pero que era necesario hacer un cambio en sus vidas para que su relación fuera sana. Tal vez en esa escena de resolución tú quieres mostrar que los personajes han madurado y que ya no van a seguir siendo tan infantiles o con reacciones tan poco sensatas como antes. Ese sentimiento que vas a proyectar en los diálogos de los personajes y en los párrafos de exposición tienen que estar dentro de la resolución de la obra y es importante que tengas claro desde un principio en qué orden va y qué es lo que vas a querer transmitir. Para finalizar el video, hacer una rápida resolución de esto mencionando lo que había comentado antes. Necesitas tener un inicio para la historia, establecer capítulos para poder plantear toda la historia de forma ordenada y homogénea, escenas importantes en donde vas a contar ciertos hechos que son muy relevantes, un punto de quiebre que va a ser un antes y después en la historia y la resolución, ese sentimiento final que quieres proyectar y que es lo que tú esperas que la gente comprenda de la obra y que se quede en su mente una vez que terminen. Voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que puedes dejar tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas y lo estaré comentando y respondiendo lo más pronto posible.